Cordial saludo, mi nombre es David Valencia Arias, estudiante del programa de Química de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En esta ocasión voy a presentar el análisis industrial, determinación de sal en crudo según norma ASTM D3230. Introducción. El método a aplicarse para la determinación de la sal contenida en el crudo es el correspondiente a la norma ASTMD 3230, en la cual utiliza el método conductimétrico para la determinación de las sales disueltas, y en el que se mide la conductividad de una solución de petróleo disuelta en una mezcla de alcoholes debido a la presencia de los cloruros inorgánicos y otros materiales conductores, y la misma que es sometida a una tensión eléctrica. Esa determinación se le hace colocando la muestra homogenizada en una celda de prueba que consiste en un vaso y un conjunto de electrodos. Un voltaje es impreso en los electrodos. La concentración de las sales se obtiene tomando como referencia a una curva de calibración, la misma que se basa en estándares preparados para aproximar el tipo y la concentración de cloruros en el petróleo del crudo. En esta diapositiva encontramos el método de validación, la cual consiste en el diseño experimental, que se compone de condiciones de repetibilidad, condiciones de reproducibilidad, veracidad. Esas incluyen las muestras, procedimientos, tratamientos estadísticos. Entonces cada uno de esas tiene, por ejemplo, condiciones de repetibilidad, determinación del contenido de sal en el petróleo crudo, 6 niveles de concentración, 6 materiales de referencia internos por quintuplicado cada nivel. En condiciones de reproducibilidad, determinación del contenido de sal en el petróleo crudo a 6 niveles de concentración. En la parte de la veracidad, determinación de la veracidad a partir del porcentaje de recuperación. Las muestras, pues tenemos materiales de referencia internos, tenemos dos bajos, medios y altos. En el procesamiento se realizará el procedimiento del conjunto de datos obtenidos para cada nivel, y en el tratamiento estadístico tenemos las variancias simples de los resultados obtenidos. Esto es para la precisión del nivel de concentración del método de validación. En esta diapositiva encontramos el método y equipo de validación, la cual consiste en un potenciómetro de marca NSB 210. Una breve explicación de las mediciones que se realiza con un potenciómetro marca Normalab. Aquí lo que vamos a analizar es la conductividad para determinar el voltaje de cada muestra. Tenemos muestras de 25, 50, 110, 125. Dentro de esta otra diapositiva tenemos el procedimiento del método de validación, la cual consiste en un reactivo que es de xileno, solvente mezclado de alcoholes, aceite mineral, petróleo crudo de campos del Huila, agua destilada, cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, soluciones estándares del proveedor del equipo. Estos son los reactivos que se utilizan para la medición de la sal en crudo de petróleo. El procedimiento de calibración se lleva a cabo utilizando aceite mineral como aceite neutro, un solvente mezclado de alcoholes que viene prefabricado, cuya composición es de 63% de un butanol y 37% de metanol, además de 3 mezclas concentradas de cloros según especificaciones de la norma ASTM D3230-13, y algunas equivalencias tales como aproximadamente 1.32 gramos de cloro de calcio más agua. También tenemos aproximadamente 2.14 gramos de cloro de magnesio, 1 gramo de cloro de sodio y 25 minutos de agua destilada. Estas son las mezclas que se hacen para la preparación de la curva de calibración. Tenemos las medidas del método de validación. En esta encontramos la medida de linealidad.
la cual se utiliza una regresión ponderada y una no ponderada con el propósito de comparar y escoger la que mejor se ajuste al comportamiento de la variación de la salinidad en el paso de corriente y así construir la curva de calibración. El, el cálculo o la ecuación es y igual a mx más b. Esa es la ecuación 1, la cual corresponde a m, la pendiente, y es la variable de ordenadas, x es la variable de la abscisa, b es el intercepto de la ordenada, y las curvas de calibración obtenidas a voltajes de concentraciones de 25 voltios, 50 voltios, 200 voltios y 250 voltios. Se obtiene aplicando la regresión lineal tanto para el método ponderado como el no ponderado. En esta diapositiva encontramos la exhibición de las curvas de calibración, la gráfica realizada en la herramienta de Excel. Entonces tenemos que para la curva de calibración de 25 voltios tiene un margen de dispersión del 0.012 en X más 0,01. Y también tenemos la curva de calibración de 50 voltios, la curva de calibración de 200 voltios y la curva de calibración de 250 voltios. Entonces la medida de predicción para conocer el nivel de precisión de un método se da uso a la repetibilidad. Para su determinación, la ASTM de 3230 recomienda la siguiente ecuación. R la repetibilidad, según la ecuación, tenemos sobre el valor de la concentración y tenemos el valor de Y, donde Y es el promedio del resultado de las pruebas realizadas. Medidas y cuantificación del método de validación. Entonces aquí encontramos el límite de tensión y cuantificación. Tenemos las ecuaciones para hallar el límite de tensión, límite de cuantificación, lecturas de la señal del blanco. Tenemos también las medidas de veracidad. Esta se calcula por porcentaje de recuperación. Se toman los datos de la corriente de 21 PTB a 125 voltios o convirtiéndolos en concentración y determinándose el porcentaje para cada uno de los métodos simple y ponderado. Entonces tenemos el porcentaje, tenemos R y tenemos la ecuación para hallar este valor. Entonces C0 es la concentración del analito observada y CR es la concentración del analito observada real. O sea, tenemos dos analitos. Procedimiento de medición del método de validación. Ya en esta diapositiva ya vamos a explicar los pasos, cómo se debe preparar cada reactivo para encontrar la curva de calibración. Entonces tenemos en la primera parte comprobar que el interruptor de seguridad de la parte trasera esté en posición normal, poner el interruptor principal en encendido de modo on. Esto es para el equipo con el que se va a hacer el análisis de conductividad. Comprobar que la temperatura se encuentre en un rango de más o menos 3 grados Celsius. Comprobar que los electrodos estén correctamente conectados a sus respectivos terminales. Verter en un beaker de prueba 15 mililitros de estileno, que es el reactivo. Calentar ligeramente la muestra agitándola vigorosamente. Tenemos medir 10 mililitros de crudo previamente agitado con una probeta de dicho volumen. Medir aproximadamente 25 mililitros de estileno en una pipeta y enjuagar la probeta del vaso anterior hasta que quede libre de crudo. Agitar la solución en el Ultra Turrax durante un minuto. Completar los 100 mililitros del beaker de prueba con el solvente mezclado de alcoholes. Agitar la solución en un Ultra Turrax durante 30 segundos. Este Ultra Turrax es un equipo que hace de agitación y uno programa el tiempo que se necesite para ser agitado. Dejar reposar durante 5 minutos y colocar el beaker con la solución a analizar en el comportamiento del potenciómetro. Ubicar los electrodos en el beaker que contiene la solución a analizar. Usar el botón de ajuste de voltaje, configuración a valores de 25, 50, 125, 200 y 250 voltios. En el display de voltaje, esto se pone directamente en el display del equipo.
Leer la corriente obtenida en el display de corriente. Liberar el interruptor de selección para volver al modo standby. Poner el interruptor principal de encendido en modo off. Retirar los electrodos de la solución, enjuagar con sileno seguido de nafta y permitir su secado. Resultados estadísticos desde el método de validación. Entonces tenemos los resultados de linealidad de la curva de calibración por los métodos de regresión. Tenemos el coeficiente de correlación, tenemos la pendiente, tenemos el origen de la ordenada y tenemos el error global. Para los resultados de los parámetros de validación, regresión ponderada, se tomó la de 125 voltios. ¿Por qué? Por sus resultados, que son los que más se ajustan al método de validación. Entonces tenemos límite de detección, límite de cuantificación, porcentaje de recuperación y repetibilidad, y sus respectivos valores en cuanto a los resultados. Como se explicó en la diapositiva anterior, se tomó la curva de calibración de 125 voltios. La curva de calibración se escogió por su margen de acercamiento a los resultados propuestos por el método. El método es más sensible a altas concentraciones y por este motivo se toman los 6 primeros puntos de la norma ASTM D3230 para la calibración. La regresión lineal establece la mejor relación lineal entre las dos variables. Sin embargo, se aclara que esta calibración se hizo mediante una regresión de Y sobre X, ya que se asume que todos los errores durante el procedimiento reposan sobre Y, siendo esta la variable de respuesta del potenciómetro, y por lo tanto los errores en los valores de X son insignificantes. Conclusiones. El método se considera sensible y por lo tanto es capaz de distinguir pequeños cambios en la concentración de sales. Sin embargo, también significa que su rango dinámico no es tan grande. Adicionalmente, el límite de tensión instrumental, que hace parte del límite de tensión, disminuye, ya que también disminuye el ruido instrumental por la alta sensibilidad del método. Otro punto es que es evidente el comportamiento lineal obtenido durante la construcción de la curva de calibración para cada uno de los 5 voltajes. Sin embargo, aunque el método de regresión lineal ponderado es usualmente el más recomendable, este no se ajusta para los voltajes más bajos de 25 voltios y 50 voltios, ya que tienden a estar por encima de la curva no ponderada, que en este caso es la más acertada. Muchas gracias por su atención prestada.